Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. El clima bogotano siempre me hace un poco de daño, ¿cierto? De manera que trataré de que la voz no me traicione. Yo les voy a presentar una conferencia que surge de una pregunta de clase. Un estudiante mío en mi profesorado en la Universidad del Valle, muy preocupado por los asuntos de conservación, me hizo una pregunta, de esas preguntas que los profesores quedamos un poquito como, ¿qué contesto? ¿Le contesto? ¿No le contesto? O esperamos un poco, leo un poco más y les contesto. La pregunta tenía que ver con los temas que están allí. El estudiante me preguntó, ¿por qué si ahora estudiamos mucho más los ecosistemas, sabemos mucho más de la fauna y de la flora, conocemos mucho más la biodiversidad, tenemos mucho más doctorados, invertimos más recursos en ciencia y tecnología, ¿por qué hoy en día las cosas parecen estar peor? Y la pregunta era tratando de decirnos que nosotros, los que nos decimos científicos o hacemos ciencia, no habíamos sido capaces de enfrentar el problema y no habíamos sido capaces de enfrentar y ver cómo solucionamos el tema. Y entonces yo quedé como el buzo que está allí con los ojos abiertos y la boca extendida. Y mientras estoy en eso, entonces hice la conferencia, pensé en la discusión de los pasados 20 días sobre los tiburones en Colombia, que muchos de ustedes lo habrán visto, e incluso algunos de ustedes habrán salido con el cartelito, ¿sí? No más asesinatos de tiburones, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue la motivación para hacer esta conferencia que yo presento hoy en día. ¿Qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo suficientemente bien para salir adelante? La conferencia tendrá entonces esos 6 puntos que están allí. La primera es una visión muy rápida y primitiva sobre lo que es la biodiversidad marina, cómo es en Colombia, qué sabemos de ella. La segunda es si nosotros en el mundo y en Colombia hacemos investigación inteligente y tomamos medidas inteligentes para proteger la biodiversidad. La tercera, si la tenemos en cuenta como factor de desarrollo y bienestar, cómo se comporta frente a eso, cuánto vale la biodiversidad marina. La otra es qué tipo de ciencia hacemos hoy en día, qué tipo de ciencia hacen ustedes como estudiantes de alguna ciencia o hacemos nosotros. Finalmente, si la ciencia debe ser pertinente, como nos dicen a nosotros nuestros gobernantes, que hay que hacer ciencia que le sirva a la gente. Y finalmente, las 2 últimas preguntas es ¿por qué la ciencia no ha bastado? Ya sabemos que la cosa es tan peor que antes y hacemos mucha más ciencia. Y finalmente, si es posible establecer un nuevo paradigma. Entonces, para empezar, yo hice lo que hace cualquier persona, digamos como nosotros, un profesor, un estudiante, que va a buscar una definición. Buscamos la definición de biodiversidad en 2 documentos. Dígame si no es eso lo que uno haría. Primero, un documento técnico y científico. Y entonces vamos a la Convención de la Biodiversidad Biológica, que nos dice la definición que los científicos algún día nos reunimos para sacar. Eso es lo que hacemos los menos. Y la otra forma, como lo hace la gente, vamos a Google, metemos Google, colocamos la palabra biodiversidad o biodiversity y hundimos la tecla y buscamos a ver, entonces sale Wikipedia, que generalmente es la primera que aparece. Y ahí está entonces lo que aparece en ambos casos. Ambos se refieren a lo mismo, estamos hablando de variabilidad, estamos hablando de diferentes cosas, estamos hablando de diferentes ecosistemas, diferentes especies, diferentes genes. Entonces ahí tenemos un esquema que nos muestra, perdón, mira que no era. Yo voy a llegar. Bueno, igual no señala. Okay. Entonces, la gráfica allá muestra la biodiversidad en términos de especies, que en el mar es grande, la segunda es ecosistemas, la tercera es lo que tiene que ver con la genética. Ya voy a necesitar recurrir a esto. Bueno. ¿Qué estamos diciendo entonces cuando hablamos de biodiversidad marina? Pues lo mismo que está allí, ecosistemas, genes y especies referidos al mar, ¿cierto? Es muy sencillo. Y entonces vamos a buscar qué hay de información sobre biodiversidad marina. Entonces podemos encontrar unas superestimaciones que hay en la literatura, por ejemplo, las que están allá a la derecha, alguien que en el 97 dijo, las especies
que hay en el mundo son de 10 a 100 millones de especies, o sea, eso es una aproximación gigantesca, ahí cabe cualquier cosa. La otra, el 97 también, de 1.2 a 120 millones, valiente gracia hacer una predicción de desacierto, es cualquier cosa. Una mucho más cercana a lo que nos interesa a nosotros, hecha por un colombiano, en una revista muy importante internacional, 8.7 millones de especies, de las cuales 2.2 millones de especies son marinas. Y eso es lo que se calcula que existe. Eso significa que sabemos o creemos que hay muchísimas especies en el mar. Pero si ya buscamos los datos reales, los datos como los que nos mostraron en las dos charlas anteriores, los vamos a encontrar en una página web que tenemos nosotros los biólogos marinos, que se llama WORMS, gusanos, y que nos dice el número de especies que hay en el océano, y allí nos encontramos entonces con que existen apenas 232.000 y algo especies marinas aceptadas. Qué lejos está de los 120 millones de una de las predicciones. Y ahí está toda la escala que ellos sacan, porque ellos no solamente citan las especies que hay, las aceptadas, sino las que lo han descrito. Ustedes pueden ver que hay 449.000 especies que han sido descritas por alguna vez, y solamente la mitad son válidas. De manera que la biodiversidad entonces ofrece eso, ofrece que uno conoce, aprende sobre las especies, y después se da cuenta que lo que uno creía no es, ¿cierto? Porque cuando uno se mete a buscar los datos reales de las cosas, están más allá de eso. Sin embargo, si uno considera los microorganismos que tenemos que considerarlos, la cantidad de especies podría ser muy grande. Y repito, podría. Me refiero al mar. ¿Y en Colombia cómo es? Esa es lo que tenemos nosotros que hemos investigado. Eso está hasta el 2016. Nuestra investigación de los trabajos que hay sobre biodiversidad marina en Colombia con los grupos, no están todos obviamente, están los principales, y ahí nos damos cuenta de varias cosas, ¿cierto? La primera es que si comparamos a Colombia con el mundo, en el mar se nos acaba esa frase de orgullo y satisfacción que dice que Colombia es un país mega hiper violentamente diverso, que es una frase que nosotros en la tierra la decimos permanentemente y con mucho orgullo, ¿cierto? Parece que es como el equivalente a la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol, ¿cierto? Nosotros mantenemos eso y lo sacamos a todas, en todo momento, en la cara, a todo extranjero que podemos le decimos eso. En el mar nos damos cuenta que eso cambia y que apenas nuestras especies conocidas son 8.5% de las que podrían ser en los grupos conocidos en el mundo. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente después, ¿somos un hot spot de la biodiversidad marina? Y la respuesta está en esa figura que está allí. Podemos darnos cuenta que no somos un hot spot de la biodiversidad. El hot spot de la biodiversidad marina está en el sudeste asiático, en Indochina, en Australia, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del mar, la comparación está allí, ahí está por grupos, ustedes la pueden ver, yo no me voy a detener en eso, pero comparemos grupo por grupo que comparemos, no nos pasa como con las aves, no nos pasa como con los peces de agua dulce, no nos pasa con los mamíferos, no somos tan ricos en esas especies que está aquí. Entonces, primer paradigma, si nosotros partimos de que Colombia es un país rico en especies marinas, para conservación ya nos equivocamos. ¿Cierto? Nos puede pasar como el niño que tiene un triciclo y lo cuida, y el que tiene 5 y no cuida ninguno de los 5, ¿cierto? Nos puede pasar eso como paradigma de vida. Entonces, surge otra pregunta, ¿no? Los investigadores hacemos muchas preguntas. Otra pregunta, ¿tenemos pocas especies marinas o conocemos pocas especies marinas? Y ahí vamos a tener muchos tipos de respuestas. De la respuesta, conocemos únicamente un porcentaje muy bajo de nuestros ecosistemas marinos, no conocemos tantos ecosistemas marinos como podemos conocer nuestra tierra, y ojo que tampoco, ¿cierto? Aquí Amazonía tampoco es que lo conozcamos tanto, pero obviamente que si nosotros nos vamos al mar profundo, al océano profundo colombiano, prácticamente no conocemos nada. De manera que tampoco podemos afirmar que no tengamos las especies, sino simplemente que no las conocemos. Y eso es importante cuando se toman decisiones. Eso es lo que tiene que ver con nuestra definición de biodiversidad marina. Segundo punto,
la forma como hemos tratado de manejar y conservar la biodiversidad. ¿Ha sido inteligente? Bueno, miremos a ver. Hemos sacado varias formas de tratar de enseñarle a la sociedad que la biodiversidad marina es importante. Y ahí tenemos 7 de los métodos que usamos nosotros para tratar, los biólogos, de defender la biodiversidad. Convencer a la gente, convencer a los gobernantes de que esa cosa es importante. Y para eso entonces hemos generado científicamente, o no, conceptos que ayudan a que las personas entiendan que hay que conservar la biodiversidad. Y ahí los tenemos, ¿cierto? Ustedes, los que tengan aquí algo que ver con biología o con conservación, esas cosas las han oído perfectamente y las conocen, ¿cierto? Entonces miremos la primera. Primera estrategia, servicios ecosistémicos. Ya lo hemos hablado, lo hemos presentado aquí. Obviamente que es una buena forma de hacerlo, que la gente sepa que si uno acaba con la diversidad de peces, pues fácilmente se queda sin comida para el futuro. Pero nos coloca un problema ético bárbaro, muy importante. Y el problema ético importante que nos coloca es: ¿los ecosistemas están para servirle al ser humano? Los animales, las plantas, las bacterias, los virus, etcétera, fueron colocados en la Tierra o llegaron a la Tierra por evolución, usemos la teoría que usemos, para servirle a una sola especie, al ser humano. Porque ese concepto implica eso, ¿no? El ecosistema nos sirve, el páramo, ¿para qué nos sirve? Para darnos agua, ¿cierto? Los lagos, ¿para qué nos sirven? Para darnos peces. Y uno llega hasta el colmo de preguntarle a un auditorio ¿por qué es importante conservar el bocachico colombiano? Y la respuesta puede ser: porque si no, algunas poblaciones del Tolima y de Huila se quedan sin uno de sus principales alimentos. Cuando la respuesta debía ser: porque es que bocachico no hay dos. Él merece por sí mismo serlo, ¿cierto? Que ese es un factor que hace que nosotros lanzamos un mensaje que es útil, pero que no es, digamos, totalmente completo. El segundo tema es de los ecosistemas estratégicos. Cuando yo hago esta crítica, la hago solamente para que pensemos en el tema, ¿cierto? Yo he trabajado en esto toda mi vida y yo soy de los que he escrito cosas que hablan de estos conceptos, ¿cierto? Yo aquí no estoy diciendo que hay otros que hacen eso y que yo soy el que ya entendí todo, ¿no? Que no se entienda eso en mi conferencia. Entonces, la pregunta de ecosistemas estratégicos nos coloca frente al valor social de los ecosistemas, ¿cierto? Pero nos coloca frente a otro dilema. ¿Hay ecosistemas no estratégicos? ¿Cómo me atrevo yo a decir que una playa arenosa es menos estratégica que un manglar? Hablando de ecosistemas del mar, ¿cierto? Entonces también me debo hacer ese tipo de preguntas cuando yo estudio estas cosas. La tercera a mí me encanta, ha sido uno de mis traumas de biólogo, ¿cierto? Es la estrategia de manejo usando las especies focales o sustitutas. Todos nosotros sabemos la tristeza, hasta el llanto, que nos causa cuando vemos foqueros pegándole a las bebé focas con un bate en la cabeza. ¿A alguien no le ha impresionado eso? O cuando vemos las ballenas saliendo capturadas en los barcos que las pescan. Sí, a todos nos ha impresionado. Pero eso genera otro problema ético, sobre el que yo quiero llamar la atención, es el de las clases sociales en la conservación. Hemos dividido a la naturaleza en clases sociales. Existe una plebe de la conservación, ¿cierto? Y esa plebe de la conservación ya reclamó. Esta diapositiva en este lado dice, ahí el 99% de las personas aman a los bebés focas. Nosotras, las especies que somos el 99%, nos quiere el 1% de la población, ¿cierto? Y esto puede llegar a ser hasta extremo en el término de la biodiversidad marina, porque a mí esto me fascina, ¿cierto? Yo he intentado en los 10 años pasados, crear la Sociedad Protectora de Sipuncúlidos. Suena chiste, pero no lo es. Y he fracasado. Cuando yo le digo a la gente que le va a costar 20.000 pesos el ingreso a Soprosic, todo el mundo se va del salón corriendo. Yo puedo colocar a alguien en la puerta ahora y decirles, la persona va a reclamar los 20.000 pesos de eso. Si yo colocara a alguien para proteger a las ballenas o a los tigres de Siberia o a las bebé focas, tendría el bolsillo lleno.
Entonces, ahí también hay un componente ético en la conservación que es importante que tengamos en cuenta y sobre lo que yo simplemente quiero llamar la atención. Cuarta estrategia, las áreas marinas protegidas. Tenemos áreas que nosotros conservamos como museos del futuro muy importantes. Repito, yo también he hecho ese esfuerzo de tener en mis trabajos criterios para conservar a Bahía Málaga, por ejemplo, a Gorgona y a otras áreas de Colombia que hoy en día son parques nacionales y no me arrepiento de ello. Pero igual, son un porcentaje pequeño del sitio y mientras cuidamos esas, permitimos que pasen cosas en otras partes, ¿cierto? De manera que también nos ayuda, pero tampoco es la gran solución. Y la otra pregunta es si los criterios que usamos para eso vienen de la ciencia o son científicamente válidos. Cuando uno genera el Parque Nacional Los Frailejones, uno simplemente lo hace porque quiere los frailejones, no entiende muy claramente todos los argumentos científicos para hacerlo. De manera que también tiene una serie de inconvenientes para eso. Bueno. Pasamos al siguiente método, que es el de las especies amenazadas. Entonces pueden haber las especies amenazadas. Hemos creado categorías de warning, de peligro, la categoría de especies amenazadas, la categoría de las especies vulnerables, las trabajamos, hacemos cosas, y la pregunta aquí es si los libros rojos, repito, en los que yo he participado, ¿cierto? En los que están ahí yo he participado, son una buena práctica. Pues les voy a confesar la verdad. Desde hace 10 años que participo de libros rojos, el único cambio que ha habido es que el libro cada vez es más gordo. Es decir, que hay más especies que están en ese tema. Llamamos la atención a la sociedad, insistimos en el tema, pero tampoco nos ha bastado para que la gente entienda que hay que establecer paradigmas de conservación diferentes a los que tenemos actualmente. Pasamos al sexto tema, como lo hemos hecho, el manejo de las poblaciones pesqueras. Hemos estudiado científicamente muchas cosas y hemos aprendido que el ser humano llega, toma una población, la pesca, está dando el mar, y cuando está acabando, cambia para otra. Y hace lo mismo y así sucesivamente va haciendo, de manera que tenemos estudios hermosos, como el cuadro allá, que nos muestra cómo están las especies en el planeta, y afortunadamente cada vez que pasan los años, las especies sobrepescadas o sobrecapturadas son cada vez mayores. No hemos logrado cambios en el mundo y en Colombia en particular sobre el tema. En Colombia tenemos un caso que también haciendo un poco de, digamos, de pedagogía, yo le llamo el genocidio de la piangua, la concha negra o la anara tuberculosa, como la llamamos los biólogos. En el año 2016 se exportaron 90 millones de individuos ilegalmente de Colombia al Ecuador. El concepto de genocidio, pues se lo dejo ahí para ver si ustedes lo consideran o no lo consideran, ¿cierto? O sea, sin embargo, nuestra población de piangua sigue allí y sigue esperando porque algún día tengamos medidas que realmente sirvan. La última estrategia que tengo también es importante, también tiene cuestionamientos, pero también es importante, hemos sacado los objetivos de desarrollo del milenio para que la gente caiga en cuenta de cómo está la vida en este planeta, que caigamos en cuenta de que debe haber más equidad en la gente, debe haber menos hambre, debe haber mejor educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya vimos que no andaba muy bien la cosa, que no está funcionando bien, entonces creamos otros, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Tratando de llegar a eso. Esas son metas que son metas quiméricas, pero que le sirven a uno como un faro para orientarse sus programas de desarrollo en esa dirección. Tuvimos en el mar hace mucho rato un índice que llamamos el índice de salud de los océanos, que lo hay para varias cosas. Yo coloqué de la biodiversidad de especies. Cada año se saca un mapa con el encantamiento, lo que ustedes vieron más o menos en las experiencias anteriores, mostrándonos a nosotros cómo ocurre el tema. Y ahora tenemos la década de los océanos. Entonces, aquí viene la segunda parte de la pregunta del estudiante, ¿cierto? Que me hizo en su momento, ¿está por encima de nosotros eso? ¿El planeta está en un camino que nosotros no podemos hacer nada para evitar estas cosas? Ya vimos que los que nos presentaron, Benjamín y Sabrina, nos muestran problemas muy complejos, muy difíciles, cosas que están pasando,
Y la pregunta que nosotros hacemos ahora es, ¿y nosotros estamos por debajo de eso? ¿No tenemos cómo superar ese problema? Bueno, veamos a ver, busquemos soluciones. La primera, ¿ustedes ven lo que hay ahí? No, cierto, yo tampoco, pero yo lo coloqué a propósito. Eso que está allí son la normativa colombiana ambiental solo en asuntos acuáticos. La hicimos en el grupo que trabajamos en la misión de Sabios, hicimos un diagnóstico espectacular con los dos relatores que tuvimos y al final hicimos ese cuadro para resumir lo que tenía que ver con acuático. Esa es la normativa colombiana. O sea que no tenemos poquita normativa. Tenemos tanta que en la diapositiva no la podemos leer. Entonces la pregunta es si esa normativa, ¿qué está haciendo? Y además tenemos normativas recientes de las que los biólogos, y aquí imagino hay biólogos, nos quejamos todo el tiempo y es, se inventaron los permisos marco de investigación científica, los permisos marcos de recolección de fauna y flora silvestre, los permisos o contratos de acceso a recursos genéticos, etcétera, 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 etcétera. Y desde que están allí, tampoco vemos los cambios, tampoco vemos que haya habido eso. Bueno, espero no haberles puesto una vista muy pesimista hasta aquí. No era esa mi intención, sino como mostrar un poco de realidad en que estamos. Pasemos ahora entonces a la segunda parte. ¿Cuánto vale la biodiversidad? Entonces, aquí hay muchas respuestas de formas de ver cuánto vale la biodiversidad. Una forma de ver cuánto vale la biodiversidad. Tenemos un departamento en Colombia que cambió los humedales y los bosques por cañaduzales. Y su economía se basa en la caña de azúcar. ¿Cuánto vale esa biodiversidad que no está más? ¿Cuánto valía? Si fue reemplazada por una especie que nos da de comer a nosotros los del Valle del Cauca. Si nosotros hubiéramos guardado los humedales, tendríamos hoy en día muchísimas especies, muchos dibujos en camisetas o en aretes o en cosas de esas con especies nuestras, y quizás el Valle del Cauca sería un departamento muy pobre. De manera que ese valor de la biodiversidad, lo que pienso yo que pasa es que no lo hemos sabido contar, no lo hemos ido valorar. Está aquí. Lo otro es que dependemos de ellos, pero como que no nos damos cuenta. El 80% de las necesidades humanas y el 40% de la economía global vienen de ecosistemas y particularmente de ecosistemas marinos. Y esto entonces nos trae otra pregunta: ¿quién es el dueño de la biodiversidad? ¿Quién era el dueño de los humedales del Valle del Cauca antes de que los secaran para sembrar caña? ¿Los colombianos? ¿El dueño de las fincas? ¿Las leyes colombianas, etcétera, etcétera? Total, no lo aprendimos a valorar y no aprendimos a sentirnos dueños de ellos. Y esto tiene mucho que ver con los modelos de desarrollo del mundo, sobre los cuales yo en esta universidad no voy a hablar mucho porque me meto en un lío, porque yo sé muy poquito de eso, y aquí en esta universidad saben bastante de ese tema. Es lo que tiene que ver con el valor social. ¿Cierto? Entonces la pregunta que surge es: ¿los países ricos en biodiversidad son países ricos, económicamente hablando? Y usando uno de los índices que hay, yo estoy usando este porque el mapa está hecho, ¿cierto? Pero uno podría usar el índice de Gini para hacer la comparación. También nos muestra que coincidencialmente las áreas más biodiversas del mundo coinciden con las áreas económicamente más pobres del mundo, lo cual todavía degrada un poquito más el valor de la biodiversidad. Y esto ocurre tanto en tierra como en agua. ¿Por qué ocurre eso? Que los modelos de desarrollo humanos actuales no están basados en la biodiversidad. El hombre aprendió a cultivar especies que le interesaban, ¿cierto? Entonces, el trigo, ¿cierto? El maíz. De todas las especies, 80.000 que se calculan especies vegetales en el planeta, se cree que el ser humano más o menos utiliza 8.000 en total, y 800 que es la que basa, por ejemplo, la alimentación y la salud y la medicina. De manera que los modelos actuales no están basados en la biodiversidad. Así que el problema económico, a menos de que cambiemos de modelo,
no nos ayudará a solucionar el tema de la pérdida de la biodiversidad. Y entonces surge la otra. Hemos sido ingratos con el pasado. Esto algunos de ustedes lo han visto. Hemos debido aprender a respetar el conocimiento tradicional. Y no lo hemos hecho. O lo hemos hecho algunas veces, ¿cierto? En esa foto yo estoy hablando con la gente, resolviendo un tema de eso. Pero la pregunta es, ¿realmente ese conocimiento ancestral o tradicional, si hubiéramos seguido solo con eso, el planeta hubiese sido distinto? ¿Hubiéramos tenido mejor biodiversidad marina? Ahí está la pregunta aquí. ¿Cómo incorporar los pueblos del mar, los pueblos costeros, los pueblos acuáticos al desarrollo? Y entonces aquí viene el paradigma, que también lo trabajamos mucho en la misión de sabios, el paradigma regional. Nosotros en el tema marino y acuático recorrimos, no sé, 8 áreas del país, preguntando a la gente qué esperaba de la investigación científica como apoyo a su desarrollo. Nos llevamos enormes contribuciones y nos dimos cuenta que realmente eso lo hemos utilizado poquito, pero que tampoco es la solución. La única razón por la cual las comunidades humanas ancestrales manejan mejor los recursos es porque son más poquitos. No tienen los problemas de sobrecarga humana que tenemos nosotros en la cultura occidental, sea europea, norteamericana o suramericana. Entonces también es un tema importante. Y ya en la última parte de la charla, vamos a mirarnos nosotros de los ojos para adentro. ¿Qué hacemos nosotros los científicos y por qué no hemos logrado todo lo que podríamos haber logrado y por qué no podemos responder? Sí, nosotros somos la respuesta al problema. Lo que nosotros hacemos está en esa diapositiva. Nosotros hacemos los mayor parte científicos, digamos, entre comillas, normales, no los paranormales, los normales, ¿sí? Hacemos ciencia siguiendo el método científico. Ahí está graficado ahí al lado de una foto antigua del volcán del Tolima, ¿cierto? Del Nevado del Tolima. Ya no es así, ¿cierto? Se fue derritiendo mientras yo daba conferencias, el nevado iba desapareciendo. Ahí hacemos eso. Y lo que nosotros hacemos es sacamos a través de inventarios, de caracterizaciones, de funcionamiento, diagnóstico, líneas de base, criterios de conservación, es lo que hacemos en biología marina, varios productos que son el resultado nuestro, que son artículos científicos, nos llena de orgullo, videos y libros. Y la pregunta que nos hicimos nosotros aquí es, ¿habrá algún tomador de decisión, habrá un ministro, ¿cierto? Un director de una corporación que se lea mi artículo? El primero es un artículo mío. ¿Se habrá leído ese artículo del ministro del Ambiente sobre el parque de Málaga? Yo estoy casi seguro que no, ¿cierto? De manera que nosotros tenemos ahí un problema de comunicación para llegar a eso. ¿A dónde van a parar esos documentos? Al Museo del Ego de los que lo tenemos, ¿cierto? Un closet con lo que uno ha producido, ¿cierto? A la biblioteca de su universidad o al centro de documentación de su departamento en la universidad. Y generalmente después estorba y después salimos de él de alguna manera y ahí está. Entonces, ¿cuál puede ser el papel? Aquí viene entonces el tema de la ciencia, ¿cierto? El papel puede ser generar información clave, información útil para eso, para detectar vacíos en la información. Puede también ser para determinar la escala de degradación. Sabemos que están degradados gracias a que alguien los ha estudiado y alguien ha investigado la degradación. También sabemos cómo está y cómo va y cómo pasa gracias a valoraciones, a monitoreos y a evaluaciones. Y entonces aquí viene un tema que lo tratamos en la misión de sabios también, pero que también es un tema recurrente, que es, a nosotros nos dicen, hay que hacer ciencia pertinente. ¿Qué quiere decir ciencia pertinente? Ciencia que le sirva al país, ciencia que sea útil. Y eso es una de las peores falacias que existen. La ciencia pertinente no existe. Lo que existe es ciencia. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo, espero no retrasarme por eso en el tiempo, estoy tratando de llevarlo aquí, para mostrarles que la ciencia impertinente puede ser la más pertinente en la historia de la humanidad. ¿Qué podría hacer en los años 50, 1950? Ustedes no estaban casi ninguno de ustedes vivos, pero han oído, ¿cierto? ¿Qué podría ser más impertinente en los años 50? En Inglaterra, un país destruido casi en el 100% por la Segunda Guerra Mundial,
que un grupo de investigadores estudiara en un laboratorio la estructura tridimensional de una molécula extraña llamada ADN. ¿A qué gobierno se le hubiera ocurrido darle plata en el momento en que Inglaterra tenía que recuperarse de la destrucción de edificios, la destrucción cultural, la destrucción psicológica de la gente? A este país se le ocurrió la locura absoluta de meter dinero en investigar una molécula, porque encontrar esa molécula en el año 1953 no era una cosa gratis. Y a tres, la ciencia reconoce a dos, pero realmente fueron tres científicos, les dieron los recursos para investigar esa molécula. ¿Qué más impertinente que eso? Y sin embargo el ADN hoy en día es de los conocimientos científicos con más aplicaciones para el desarrollo y beneficio humano. Hasta con eso le hacen pagar las cuotas a los papás que no quieren pagar la cuota de los hijos, ¿cierto? Hasta para eso hace bien el tiempo. Y también para detectar criminales y para ese tipo de cosas. Bueno. Entonces, ¿cómo construimos nosotros científicamente de manera inteligente esto? Tenemos la posibilidad de generar redes de investigación entre todos nosotros, dejar un poquito la partición, la separación, de la que uno habla con frecuencia. Ahí hay unos institutos que tienen que ver con el mar, y ahí generar, junto con el conocimiento tradicional, generar investigación científica que vaya conocimiento y que vaya un sistema de información que debe ser abierto, que debe ser disponible. Esa es historia de que nosotros los científicos estamos 4 años con los datos escondidos en nuestro escritorio hasta que logramos publicar en la superrevista nuestro hallazgo, y que mientras tanto eso no le sirve a un país que pagó esa investigación. Eso hay que discutirlo por lo menos, o hay que intentar cambiarlo. Y el tema de la educación, también un estudio que hizo la misión de sabios, este fue más general. ¿Será que la educación que tenemos nos sirve para cambiar el paradigma? ¿Y la educación colombiana nos sirve? Nosotros ahí estamos comparados con los países de la OCDE, uno no sabe si comparar es bueno o no, pero pues alguna referencia hay, y nosotros somos las columnas de allá. Ordenantes no se salen de la pantalla, están todavía en la pantalla, ¿cierto? Nosotros vamos de allá por debajo de la línea, y por debajo de una línea que no es solamente la de los países ricos o importantes en la OCDE, sino que es una línea que nos muestra la educación en muchas partes, ¿cierto? Nosotros ahí nos comparamos con otros países que no necesariamente son los países más avanzados. Los países más avanzados son los que están en la columna acá cerca a donde estoy yo, ¿cierto? Esa es la más. Entonces, con esa educación y con lo que nosotros averiguamos, nos parece muy difícil que logremos eso. Bueno, busquemos soluciones para ir terminando. La primera es la facilidad. ¿Qué tan fácil es que nuestra ciencia le sirva al desarrollo del país? Y si ustedes observan esta fila, yo ahí representé con una metáfora lo que sucede. Cuando hablamos los científicos con los gobernantes, hablamos en idiomas diferentes. Los dos hablamos en español, pero no nos entendemos. Cuando hablamos los científicos con la sociedad, hablamos en 2 idiomas diferentes. Tampoco nos entendemos. Y cuando hablan los gobernantes con la sociedad, y eso tenemos una prueba estas semanas que han pasado, tampoco nos entendemos. Es decir, existe un multilingüismo involuntario cuando tratamos de convertir los resultados científicos en acciones de gobierno, en toma de decisiones. Como lo dijo el primer conferencista Benjamín, todos tomamos decisiones, hasta nosotros tomamos decisiones, y nos cuesta mucho trabajo. Y debajo ustedes ven una frase que posiblemente, no estoy seguro, puede estar desactualizado. Ustedes conocen la historia del sabio Caldas, ¿cierto? Esa frase es de un colega nuestro muy querido, que dice: Colombia no necesita sabios. Eso dijo Pablo Morillo cuando iba a fusilar al sabio Caldas. ¿Cómo lo va a fusilar si el tipo es un sabio que no es qué? No, hay que fusilarlo porque él es un rebelde, y España no necesita sabios. Entonces parece que los países no necesitan sabios. Bueno, digamos que yo digo que posiblemente eso haya cambiado, porque este país, como algo un poco, digamos, poco común, se le ocurrió llamar a unas personas que les pusieron el nombre de sabios, ¿cierto?, para que traten de ayudar a pensar sobre nuevas formas de desarrollarnos en Colombia.
Y a eso lo llamamos los sabios, la misión de sabios, a la cual pertenece Sabrina, ¿cierto? Que como integrante internacional nos vino a contribuir con sus conocimientos a eso. ¿Y qué dice esa misión? Propuso 3 retos que no parecen científicos, pero que sí lo son. El primero se llama Colombia Biodiversa. Que al fin corrijamos los rumbos que mostré yo en el camino sobre una forma de entender, conocer, amar y utilizar nuestra biodiversidad de manera sostenible y que incluyamos en ella nuestra diversidad cultural, que no es menos importante que la diversidad natural. El segundo es reto Colombia productiva y sostenible, para que de alguna manera entendamos y aprovechemos de otra manera diferente la biodiversidad que tenemos para nuestro desarrollo, que ya no sea secar humedales para hacer caña de azúcar o tumbar bosques para hacer hidroeléctricas o cosas de estilo, sino otra forma de hacerlo. Y finalmente, ninguna de esas dos cosas es posible si no hay equidad. ¿Cómo se le pide a una persona que vive en la orilla de un río, que invadió la orilla de un río para sobrevivir, que se preocupa por conseguir su sustento diario y de sus hijos, no bote el plástico que le regalaron en la calle, que sacó de la basura de la calle tal, ¿cierto? No lo vaya a botar al río, ¿cierto? Mientras ese parámetro no cambie, será muy difícil cambiar el paradigma del uso de la biodiversidad. Desde nosotros, el foco en el que estábamos nosotros, propusimos básicamente 4 grandes misiones. La primera es buscar cambios en la educación, ¿cierto? No para que mejoraran la OCDE, sería bueno que pasara, ¿cierto? Pero sí para tener una educación que los niños sepan qué es el océano. Hace un tiempo, nosotros examinamos un libro producido por una empresa colombiana muy importante de educación secundaria que tenía como ejemplo de la fauna de los lagos al delfín. Y no al delfín rosado, ¿no? Que coste, ¿cierto? Tenía al delfín marino. O sea, que cambie eso y que los niños se eduquen sabiendo hoy en día qué es el mar. Que un niño de Leticia sepa qué es el mar y un niño de Riohacha sepa qué es el río Amazonas. El segundo es el tema que ya hemos insistido: ciencia abierta, datos abiertos, explicaciones abiertas. El tercero es la pesca, pasar a una pesca artesanal que nos permita hacer una bioeconomía mucho mejor. Y finalmente, aceptar, como lo pidieron los 2 conferencistas anteriores, aceptar la existencia del cambio climático y prepararnos y adaptarnos para vivirlo, ya que mitigarlo es algo que es mucho más difícil, pero si lo aceptamos y nos adaptamos a él, habremos hecho mucho. Bueno, ahí está la forma como pensamos los datos y cómo el hecho de que la gente pueda llegar a la información es democracia. Y finalmente ya tenemos un problema conocido que se desprende de la educación, de la forma como la sociedad ve al mar, de la forma como los gobernantes lo ven, de la forma como los industriales y empresarios lo ven, de las leyes que creamos, que terminan siendo más un problema que un factor de eso, y el poco interés que tienen estas cosas en los medios de comunicación, a un cambio hacia una mejor educación, hacia una buena ciencia para eso, entendiendo que la ciencia básica es importante y que hay que generar especialistas en sipuncúlidos, y vuelvo a mi grupo, ¿cierto? Que son igualmente importantes los sipuncúlidos que las ballenas o los peces, y que también aprendamos a, utilizando el principio de precaución, a proteger y combinar la diversidad con el uso de la biodiversidad con su conservación y su manejo. Por último, el conocimiento debe estar al servicio de la sociedad. Antes, los científicos creían que tenían el conocimiento, entre más lo escondían. Ahora, ustedes, que aquí la mayoría son jóvenes, su poder, y lo saben por las redes sociales, está en compartir el conocimiento que tengan, de varios niveles, y en aprender a distinguir el valor de ese conocimiento y aprender a distinguir cuál es el conocimiento que te sirve y cuál es el que no te sirve. Muchas gracias.